Bueno, vamos a poner este tiempo en las manos de Dios. Señor, te doy gracias, Señor, por el privilegio que nos has dado esta noche, Señor, de reunirnos aquí para honrarte, Señor, para glorificarte, Señor. Gracias porque has recibido, Señor, esta ofrenda, Señor, de nuestros labios, Señor, de nuestros pies, de nuestras manos, Señor. Te pedimos, Señor, ahora tu consejo, Señor, que este consejo llegue a través de tu Espíritu Santo, Padre Santo, y que lo podamos recibir, Señor, sin ningún estorbo, Padre Santo, que todo estorbo, Señor, que se oponga, Señor, a que tu palabra sea soltada, Señor, y que penetre, según hasta los más profundos de nuestro corazón, Señor, mi Dios, porque queremos conocerte, Señor, anhelamos conocerte. Danos esa hambre de ti, Señor, y que todo lo que se oponga, Señor, caiga en el nombre de Jesús. Que hoy, Señor, salgamos diferentes de este lugar, Señor, más fortalecidos y conociéndote a ti, sobre todo, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Esta noche, hermanos, esta palabra que el Señor nos ha dado es una palabra. El Señor lo que quiere, nos dice que quiere conocernos, quiere que lo conozcamos a Él, porque Él nos conoce, nos creó, Él sabe todo de nosotros, no le podemos esconder nada. Y si lo que hace falta es que nosotros le conozcamos a Él, lo único que nos puede blindar del pecado, que nos puede blindar contra las acechanzas del enemigo, es el conocimiento de Dios. Cuando nosotros conocemos a Dios completamente, cuando nos meditamos en cómo es Dios y lo conocemos realmente, no habrá nada, ningún obstáculo, ninguna prueba, ningún enemigo que te separe de Él. Y cuando así tú puedes durar años y muchos años sirviendo aquí al Señor, si tú no lo conoces, siempre va a haber peligro de dar un paso atrás. Y por eso lo que desea el Señor, y que siempre lo ha deseado por todo, desde que el momento en que creó a Adán y a Eva, fue el deseo de que lo conociéramos íntimamente, de estar con nosotros. Y eso es de lo que hoy vamos a hablar. Dios quiere una relación íntima contigo. ¿Sí? Y no estoy hablando de lo que tú quieres, sino de lo que Dios quiere, de lo que Dios anhela. ¿Sí? El que tú estés aquí, más que un anhelo tuyo, es un anhelo de Dios. Porque Él siempre ha anhelado que tú tengas una relación íntima con Él, que lo conozcas. ¿Sí? Bueno, vamos primero a Santiago 4:8. Y dice lo siguiente: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Acercaos a Dios. Es un llamado que te acerques a Dios, y una vez que tú te acercas, Él se acercará a ti. Pero déjame decirte que quien se acerca primero es Él a ti. Dios siempre se acerca a todos aquellos a los que ha elegido, a todos a los que aman, a todos y a quien ama su creación. Dios se va a acercar a ti y se acerca a todos los que están allá afuera, pero Él no te va a obligar a que te acerques a Él.
Él da el primer paso como deseando que tú tengas una relación con Él. Y una vez que tú te decides acercarte a Dios, Él entonces se acerca completamente a ti. ¿Sí? Dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. A través de acercarnos a Dios, ¿quién es el camino, la verdad y la vida eterna? Jesús. ¿Sí? Si nosotros, y Jesús es la palabra, y de esto nos va limpiando. Jesús murió por nuestros pecados y nos limpió, nos lavó, ¿sí? Y nos va purificando. Él es el que nos santificó, ¿sí? Bueno, pero dice: vosotros de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Doble ánimo quiere decir que es falta de sinceridad. Quiere decir egoísmo o miedo al castigo o inconstancia, ¿sí? O sea, muchas veces somos una persona con los hermanos y otra persona en la escuela, en el trabajo, con los vecinos, con la familia. Eso es doble ánimo, ¿sí? Cuando nosotros decimos Señor, Señor, pero por otro lado hacemos lo que se nos da la gana, ¿sí? Y eso dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. No le está hablando a los de allá afuera, porque a los que no han conocido, a los que no se han acercado a Dios, ellos pues no quieren saber. Pero nosotros, los que ya nos acercamos a Dios y que ya estamos siguiendo el camino, dice: vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. O sea, que debemos de purificar nuestros corazones, sensibilizarlos, ¿sí? De ser de una sola idea, de un solo ánimo, de un solo pensamiento, ¿sí? Por ejemplo, una persona que es pues que está mal de la cabeza, que puede tener varios comportamientos y varias personalidades, ¿verdad? Eso es tener doble, triple ánimo. En la palabra de Dios, en el Éxodo 34:14 dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios. Porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Cuando yo leía esa palabra hace muchos años, Dios celoso es, yo dije: ¿cómo Dios puede ser celoso? ¿No? Es una emoción. Bueno, celos quiere decir ruptura de equilibrio emocional que surge cuando una persona percibe la amenaza o siente la posibilidad de pérdida hacia algo que considera propio. ¿De quién somos? ¿Quién nos creó? ¿De Dios? ¿Sí o no? Dios celoso es, ¿sí? Dios se encela cuando siente que está perdiendo algo que es suyo, porque nosotros somos suyos. Cuando le entregamos nuestro corazón, le decimos: Señor, toma el control de mi vida, ¿sí o no? Te entrego mi corazón. Entonces ya somos suyos. Entonces dice: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. O sea, los celos siempre van a tener una razón de ser. En realidad no es pecado, es cuidar de lo que es de uno. ¿Quién nos cuida? Dios. ¿Quién nos protege? Dios. ¿Quién nos guía? Dios. ¿Quién nos ama? Dios. ¿Sí? Entonces, si somos suyos, si Él nos cuida, si Él nos anima, si Él nos da todo, si Él nos protege, nos ayuda a salir de todas las cosas malas de este mundo, si nos traslada de la oscuridad a la luz, pues claro que somos suyos. Y claro que puedes sentir en su corazón si tú empiezas a inclinarte o a tener otros ídolos o a actuar de otra manera que te separa de Dios. Celos, y eso es una razón de ser, pero ojo, no se vayan a equivocar ni confundir con una obsesión, porque obsesión es una enfermedad donde te confundes, que te lleva a entrecuidar. O sea, cuando tú estás obsesionado con alguien, crees que lo vas a cuidar, pero realmente lo encadenas. O sea, confundes el cuidar con encadenar. Dios te cuida, no te encadena.
¿Sí? Bueno, hay celos enfermizos, que es una confusión entre el que se confunde el amor con obsesión. ¿Sí? Para que quede claro. ¿Sí? Bueno, Dios siempre ha deseado una relación íntima contigo, y eso lo vamos a ver. Dice en San Juan 1:18, dice, a Dios nadie le vio jamás, o sea, nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Quién? Jesús. Bueno, Adán conoció a Dios directamente, ¿sí o no? ¿Verdad? Pero fue a causa del pecado que fue separado de la presencia de Dios, ¿sí o no? Se separó de la presencia de Dios por causa del pecado. Y Jesús fue el que vino a redimir al hombre, ¿sí? Bueno, pues Adán, cuando yo pienso en Adán, muchos he oído que se le juzga, porque Adán tuvo una comunión con Dios íntima, ¿sí? Dios estuvo con Adán, lo creó con sus propias manos, pero antes de crearlo hizo todo para que él estuviera bien, ¿sí? Puso árboles frutales, crió los animales, crió el calorcito, el frío, crió el aire, la tierra estaba desordenada, y puso un orden, puso los lagos, los ríos, ¿sí? Las plantas, los árboles, no faltaba nada. ¿Y por qué creen que hizo esto Dios para Adán? Porque en ese momento Dios deseó tener una relación íntima, para eso lo creó, para tener una relación íntima con Adán y con todas sus generaciones. O sea, tú y yo fuimos creados para eso, para tener una relación con Dios íntima. Y ese fue el proyecto de Dios, estar en comunión con el hombre, con la mujer. Y Adán y Eva pecaron. Y el pecado, ya lo hemos dicho siempre, pecado significa separación de Dios. O sea, es muerte, ¿verdad? La muerte es separación de Dios. Cuando tú pecas, cuando yo peco, nos separamos de Dios. Dios no puede convivir con el pecado. Y cuando Adán y Eva cuando Eva platicó con la serpiente, ya no escuchó a Dios, escuchó a la serpiente. ¿A quién le hizo caso? ¿Quién? Y Adán ya no escuchó a Dios, que le había dicho que no comiera de ese fruto, escuchó a la mujer, ¿sí o no? Y ahí murieron espiritualmente, se separaron de Dios. Imaginen cómo en esta ocasión yo quiero que se pongan en el lugar de Dios. Ustedes, imagínense que ustedes tienen unos hijos a los cuales ustedes hacen todo por ellos, desde pequeñitos les dan de todo, los cuidan, y de repente ellos se rebelan, ¿sí o no? O cuando un hijo te dice, no te quiero, ni te respeto, ni te obedezco. Pero Dios, en ese momento el hombre decidió separarse de Dios. Dice que a Dios nadie lo vio jamás, sí lo vio Adán. Pero desde ese momento, cuando Dios se vio separado, cuando el hombre decidió separarse de Dios, porque fue una decisión, en ese momento, desde ese instante, Dios hizo el plan para volverse a reconciliar, para volver a tener esa intimidad con el hombre. Y esa fue la causa que aparece Jesús, y por eso dice el unigénico Hijo que está en el seno del Padre le ha dado a conocer. O sea, Jesús fue el que vino a redimir al hombre.
nosotros no conocemos, que nosotros no entendemos. Y si Jesús es el camino, la verdad y la vida eterna, y que nadie llega al Padre si no es por Él, ¿por qué nosotros no hacemos lo que Él hace, lo que Él hizo, lo que Él nos enseñó, lo que dice la palabra? Hace un mes, cuando me tocó predicar, yo le preguntaba al Señor, y me dolía en oración diciéndole: Señor, ¿estaremos listos para que se llene este lugar? ¿Estaremos listos para que lleguen tus ovejitas? ¿Seremos capaces de amarlas, de tratarlas bien? Y yo a veces me arrepiento de hacer preguntas a Dios, porque cuando me contesta, me manda por los suelos. Me costó lágrimas. Lágrimas, hermanos, para darme esta palabra. Y la contestación fue: no, no están listos. No están listos todavía. Y te lo voy a enseñar. Y me lo enseñó y me costó lágrimas. Vamos a ver cómo Dios, Jesús, ¿cómo tratas tú a un hermano cuando falla? Hace muchos años, este lugar se llenaba. Me acuerdo que tuve una anécdota de una hermanita que se fue de vacaciones. Le avisó al pastor y se fue. Tiene unos hijos que son, que es pastor, un hijo, y estuvo congregándose allá, y cuando regresó me platicó y todo, pero andaba muy enojada. Y, ¿por qué está enojada? No, es que una hermanita cuando llegué, después de casi, no me acuerdo si fue un mes o más, dice, una hermanita afuera le dijo: ¿por qué viene usted aquí? Usted no ama a Dios. ¿Para qué está? No ha venido a ver. Si no ha venido es porque no lo ama. Y le dije, así le dijo, bueno, es que ella no ha de conocer realmente a Dios. Y además, pues, y como, Dios hizo su propio juicio, no la vio y pensó eso, pero realmente sabemos, solamente Dios sabe y conoce nuestros corazones. Y estaba muy enojada, muy enojada. Y yo le dije, pero usted tiene que perdonarla. Ese día iba yo con otras hermanitas y que hablaron con ella, y después me dijo, es que es verdad que tengo que perdonarla, sí, y no nomás perdonarla, amarla. ¿Cómo voy a amarla? Y le digo, pues sí, porque Jesús dice que tenemos que amar. Y lo entendió. No le di mucha importancia. Esa hermanita siguió viviendo, ya no viene porque se fue con sus hijos finalmente a vivir, y ya no está ni siquiera en el DF. Pero así nos enseña que alguien, diríamos que la hermanita que estaba afuera y le dijo, ¿a qué vino? Ella era una sierva de Dios, es una sierva de Dios. Ahorita ya no es la misma persona, pero el Señor tuvo que trabajar con ella, porque me consta que no es la misma persona. Pero esta hermanita tenía celo y se enojó porque veía que la otra hermanita no venía, y pues prácticamente la regañó. Y esa no es la forma en que Dios trata a sus hijos, que Jesús nos enseñó. Fíjense, el pastor Iván ha estado mencionando mucho a Pedro, ¿sí? Y a mí, esa anécdota de Pedro, tengo una anécdota que hoy les voy a contar, porque ahora estoy hablando de mí mucho. Yo, a través de Pedro, yo aprendí cómo ama a Dios, cómo es Dios con nosotros. Yo ya no me congregaba aquí, me estaba congregando en otro lugar, y un día orando, porque yo siempre oro por todos, aunque yo no vengan ni te vean, yo puedo asegurarte que si tú ya te vieron mis ojos, yo oro por ti, por tu matrimonio, por lo que Dios me ponga. Por cada uno que mis ojos hayan visto, yo oro. Si me entero que tú estás enfermo, oro por ti.
que te entero que tienes oro por ti, y si no me entero de nada también oro por ti. Entonces yo oraba por los de aquí, aunque yo me estaba congregando en otro lugar, y oro por otro, en 3 lugares, 4 lugares, pues todos los que conozco, aunque no. Entonces yo oraba por un hermano que no se congregaba donde yo me estaba congregando, y el Señor me dijo: ve y pregúntale si me ama. Y yo dije: ¿cómo le voy a preguntar eso? Si ni siquiera me congrego donde él se congrega, y creo que hasta ni le caigo bien. Y el Señor me vuelve a decir: ve y pregúntale si me ama. Y sí, pasó una semana yo. Y el Señor, cada vez que yo oraba por esa persona: ve y pregúntale si me ama. Y yo dije: ¿pero por qué? Pero para empezar, no me atrevo a ir a buscarlo. Segundo, que voy a preguntar por él. Yo me imaginé, me voy a encontrar con tal persona, y a esa persona le voy a preguntar, y esa persona va a llamar a esa otra persona, y van a preguntarse a qué voy, ¿no? Y lo hice. Finalmente, porque el Señor cada vez... Es más, unos días ya no oré por ese hermano. Me lo brincaba. Pero después se me volvía a salir a orar por él, porque el Espíritu Santo te hace que hagas. Cuando Dios quiere algo, te obliga. Y yo le dije: está bien, voy a ir. Y ahí voy. Y llego a su casa, tiene un negocio y todo. Está el hermano tal. Y yo dije: pues si me dicen que no está, ya la hice. Siempre me hago esas tonterías, esas ideas. Y estaba, pero no estaba ahí. Y la persona a la que le pregunté me miró con desconfianza. Y no llamó a ese, sino llamó a otra persona. Era su papá y su mamá primero preguntaron a quién buscaba, y yo le dije: pues a su hijo. Y la mamá fue y le dijo a la hija, creo, a la esposa. El chiste que como a la 4ª, 5ª persona apareció el hermano. Y yo con un nervio, y ya me pasó a su patio y le dije: ¿qué pasó, hermano? Es que Dios me mandó a hacerle una pregunta, ¿sí? Estaba más accesible, pero así como: ¿ahora qué, no? Dice el Señor que le pregunte si lo ama. Y se me queda viendo, pues, así como nada más conteste, el Señor nada más quiere saber si lo ama. Y ya que me dijo: pues sí, pero como que sí lo amo. Y él me dice: no le pedí permiso a ese hermano de contar esto, nunca lo había platicado hasta ahorita. Y me dice: pero como que me quiso decir que se portado mal o algo así, ¿no? Y le digo: no, es que el Señor no quiere saber qué ha hecho usted, no me quiere saber si lo ama. Y ella me dijo: sí lo amo, sí lo amo. Y le digo: pues el Señor dice que confía mucho en usted, que le ha encargado, por eso le dio unos hijos. No me acuerdo qué más, pero lo que yo me acuerdo es que todo lo que el Señor le mandó a decir es: yo confío en Él, yo confío en ti, y por eso te he confiado una familia, por eso te he confiado todo esto. Y finalmente el Señor me dijo: dice que me haga entregar su corazón, que hable conmigo, o sea, la oración de fe. Y la hizo. Ya oró, lloró y salí. Me sentí en ese momento dije: Señor. Y entonces me puse a recordar lo que hizo Jesús cuando Pedro lo negó. ¿Cuántas veces lo negó? 3 veces, ¿sí o no? ¿Y cuántas veces le preguntó Jesús a Pedro: Pedro, ¿me amas? 3 veces. ¿Y qué le contestó Jesús? Pedro le dijo: sí, Señor, te amo. ¿Pero qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. Y cuando yo leí eso, me llené de ternura. Dije: Señor, con decirle apacienta mis ovejas, tú no le dijiste
decirle, Pedro, yo creo que sí me amas, y yo confío en ti, por eso confío en ti, te encargo mis ovejas, las pongo bajo tu cuidado. O sea, no le tuvo que decir, ya, Pedro, ya sí te creo, Pedro, yo, cualquiera falla, o... No, le dijo, te cargo mis ovejas, apacienta mis ovejas. Y yo pienso, en eso, cuando yo leí eso, dije, Señor, esa es la forma en que tú amas. Pudo el Señor dicho, ya ves, Pedro, tenía yo razón, me ibas a negar. Y si pensamos más a fondo, vamos a quitar a Jesús del panorama, vamos a poner a los otros discípulos. La Biblia no dice que alguien le haya dicho, Jesús, Pedro, ¿por qué vienes aquí? Tú negaste a Jesús 3 veces, tú no amas a Dios. Pudieron haberle dicho eso, ¿verdad? En estos tiempos mucha gente así actúa. Pero Jesús no. Jesús no. Yo me imagino a Pedro cuando Jesús resucitó y llegó y se presentó. Yo creo que Pedro hasta como que evitaba, se sentía avergonzado por haber negado a Jesús por miedo, porque no lo hizo porque no lo amara. Y yo me imagino a Pedro pensando qué le iba a decir Jesús. O también imagino que Pedro conocía a Jesús y sabía porque Pedro le dijo, tú lo sabes, Señor. O sea, Pedro sabía que Jesús conocía lo que había dentro de su corazón y que sí, que Jesús sabía que realmente Pedro amaba a Jesús. ¿Sí o no? Pero no nomás él, sino todos los demás que le rodearon, porque ninguna otra persona le dijo, negaste a Jesús. O no te juntes con nosotros, eres un pecador, ya no tienes remedio. Esto que les estoy platicando pasó hace me imagino que como unos 4 años, de la anécdota que les cuento, cuando me tocó esta palabra, me tocó hasta el profundo de mi corazón, hasta lo más profundo de mi ser. Y yo hace un mes la volví a recordar, esta palabra, porque yo tenía un dolor en mi corazón y lo confié y dije, me dolió, lo comenté. Pero sé que pues, Dios me mostraba, ¿saben cuál fue el consuelo? El remedio fue más peor el remedio fue peor que la herida, porque escuché una palabra que me dijeron, usted no ama a Dios, usted rechaza al Espíritu Santo. Cuando yo confié en mi dolor, mi tristeza. Y yo pienso, para una persona que conoce la Biblia, si le dicen, usted rechaza al Espíritu Santo, le están diciendo, usted está condenado y no tiene perdón de Dios. Porque ¿qué es lo que no se perdona? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Exactamente. Y de eso yo fui acusada. Y nació esta palabra. Pero ya había nacido la palabra, ya el Señor me había consolado de la herida que había recibido, ¿no? ¿Por qué? Porque el Señor quería darme esta palabra. Afortunadamente ya tenía la palabra, daré cuenta, la herida fue el domingo, el lunes yo estaba triste, el martes me levanté y escribí estas hojitas. Y el jueves, el viernes de esa misma semana, confío en mi herida y así se me contestó. Y una persona, y la que me contestó, es alguien que admiro mucho.
Entonces, afortunadamente ya el Señor me había dado el remedio, ¿sí? Muchas veces, y me ha dado el remedio todas las predicaciones, lo que predicó la hermana Anita, ha predicado el pastor, todo ha servido para sanar mi corazón, ¿sí? Pero y muchas veces nosotros no nos fijamos, ¿verdad? De hecho, ese día que ya les estaba comentando que ya tenía la palabra hecha y todo eso, y me gustó mucho recordar esta palabra, esa anécdota. Cuando Jesús le dijo a Pedro esa respuesta, es como decirle: no importa lo que todos los demás piensen, yo te conozco y confío en ti. ¿Sí? Bueno, sigamos conociendo el corazón de Dios. Dios ha deseado tanto una comunión con el hombre, que lo ha buscado, porque ha sido Dios el que ha buscado. Si ustedes se dan cuenta, leemos la Biblia y Dios siempre ha sido el que ha dado el primer paso, ¿sí? Con Abraham, con Moisés, ¿sí o no? Y me llama mucho la atención cómo se acercó al profeta Samuel, ¿no? Que en sueños. Eso me llama la atención porque es como que me muestra más la forma en que se acerca a Dios. Samuel despierta y cree que quien le está hablando es el sacerdote. Y le llama y el sacerdote dice: no, yo te llamé. Y entonces lo vuelve a mandar, se vuelve a acostar y le vuelve a oír la voz, y hasta que le dice: contéstale, ¿no? Y entonces cuando ya Samuel le contesta a Dios: heme aquí, te escucho, Señor, te oigo. Entonces cuando ya empieza Dios ya tiene una relación con él y le empieza a preguntar sus planes, lo que quiere. Si Samuel no le hubiera contestado, ténganlo por seguro que Dios ya no hubiera seguido insistiendo. Siempre Dios va a ser buscarte, y de ti depende si te acercas. ¿Sí? En el Éxodo 20 habla del pueblo cuando ya salió con Moisés, ¿no? En el Éxodo 20 del 18 al 23 me llamó la atención esta parte. Dice: todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos, y dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Y Moisés respondió al pueblo: no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. O sea, ahí Dios quería hablar con todo el pueblo, ¿sí? Pero ellos tuvieron miedo, porque pues la presencia de Dios no es cualquier cosa, son relámpagos, truenos, aquí dice, ¿no? Y entonces ellos le dicen: no, mejor tú habla, Moisés, tú habla con ellos, con Dios, y tú hablas con nosotros. Fue una decisión que tomó el pueblo. Y ya después dice, entonces todo el pueblo, ya en el versículo que sigue, el 21, dice: entonces el pueblo estuvo a lo lejos y Moisés se acercó a la oscuridad en la cual estaba Dios. Ahí ya empezó esta es una forma de ver cómo Dios siempre ha buscado acercarse, ¿sí? Siempre. Entonces en ese tiempo el pueblo no quiso acercarse a Dios. Decía, le temieron, dijo, no, y ¿qué les dijo Moisés? No teman, pero mejor de ellos estuvieron a los lejitos, ¿sí? Pero cuando Moisés los sacó de Egipto, ¿para qué los sacó? ¿Por qué los sacó y para qué?
sabemos para qué y por qué sacó a su pueblo de Egipto. Pues ellos estuvieron clamando porque eran esclavos, porque estaban siendo, primero cuando ellos llegaron los habían tratado bien, pero ya después los trataban mal, no, tanto hasta les mataron a sus niños, ¿sí o no? Pero ya tenemos la respuesta, fue para libertarlos, una, y la otra, ¿para qué? ¿Para llevarlos a la tierra prometida? No. En Éxodo 19:4 dice, no, en Éxodo 7:16 dice, le dijo Dios a Jehová, dice, y dile, Jehová, el Dios Jehová le dijo a Moisés que le dijera al faraón lo siguiente, y dile, Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti, diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y he aquí que hasta ahora no has querido oír. O sea, en otras versiones dice, deja ir a mi pueblo para que me adore, ¿sí? En el desierto, ¿sí? Nosotros somos como la sombra de eso, porque nosotros nos sacó Dios de Egipto, del pecado, ¿sí? Nos saca del mundo. ¿Y para qué nos sacó Dios entonces a ese pueblo? Para darlo primero, para que lo conocieran. No les prometió la tierra, no nos dijo, los voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Sí, eso iba a ser el resultado, pero no les iba a dar primero el favor, ¿sí? O sea, primero tenían que conocerlo a Él. O sea, ya una vez que ellos conocieran a Dios, entonces Dios los iba a bendecir llevándolos a la tierra donde fluye leche y miel, y los llevó, ¿sí? Pero ellos quisieron conocer a Dios, ¿no? Porque siempre estaban rezongando. Incluso en una ocasión, si ustedes leen, le siguen leyendo, hasta quería nombrar una persona, un capitán, para que se los llevara de regreso. Querían regresar a Egipto. ¿Y saben por qué tardaron tantos años? Porque no conocieron, no querían, no se esforzaban por conocer a Dios. Y es lo mismo que sucede muchas veces con nosotros. No nos esforzamos por conocer a Dios. O sea, la palabra de Dios dice, medita mi palabra, medítala. No dice, léetela de corrido, o ya con que la leas te vas a transmitir. No, medítala, piensa. Cada frase, cada palabrita, cada palabra tiene una enseñanza, ¿sí? Y sí es bueno que la leamos de corrido, porque déjenme decirles que después de que esta palabra pues tengo hace un mes ahí, pero hace 2 días el Señor me hizo que leyera Jeremías completito, ya lo había leído, y Dios mío, si yo les predico Jeremías aquí, todo lo que yo leí, pues les diré lo que va a suceder si no nos acercamos a Él, lo que le sucedió a su pueblo. Y yo lloraba en estos días que estaba yo, antier y ayer en la mañana, estuve leyendo Jeremías, y yo lloraba, porque yo sentía el corazón de Dios, porque primero el Señor me muestra cómo te anhela, cómo nos anhela, cómo nos desea que estemos en esa comunión con Él, que lo conozcamos, y de repente me enseña lo que va a suceder, lo que sucede después de tanto rechazo. Entonces, si ustedes quieren saber, pues léanse Jeremías y a lo mejor también. Bueno, aquí Dios deseaba esa relación íntima con su pueblo, y dice, déjalos ir al desierto para que me conozcan, para que me adoren, para que me sirvan, ¿sí?
y ellos no quisieron, siempre rezongaban, siempre estuvieron así. Y de ahí pues podría yo alargarme y contarles cómo se acercó a Abraham, cómo se acercó a Isaac, cómo se acercó a todos y cada uno. Y bueno, volviendo a Adán, porque pues podríamos decir Adán fue el primero, ¿no? Yo no lo juzgo, porque ya digo, he oído que dicen, cuando esté allá en el cielo y vea a Adán, le voy a reclamar por qué no se arrepintió, ¿sí? Porque pudo haber pedido perdón y Dios no pues hubiera perdonado, ¿no? Pero yo digo, nosotros tenemos muchas ventajas que Dios nos ha dado para poder hacer las cosas bien. Adán y ese pueblo tienen desventajas que nosotros no tenemos. Adán no sabía lo que era vivir sin Dios. ¿Ustedes creen que si Adán hubiera sabido lo que era vivir sin Dios, Adán hubiera pecado? Nosotros sí sabemos lo que es vivir sin Dios y sabemos cómo está la tierra, el dolor que hay, la violencia, la pobreza, las guerras, los climas. Hemos acabado con esa tierra sin Dios. Nosotros sabemos lo que es vivir sin Dios. Y Adán no lo sabía. Adán sabía lo que era vivir con Dios. Y ese pueblo no tenía al Espíritu de Dios. Nosotros tenemos al Espíritu Santo. Miren, volviendo a Pedro. Pedro negó a Cristo 3 veces. Le arrancó una oreja a uno, ¿no? Y tuvo contestaciones que pues, a Jesús no le parecían mucho. Pero cuando ya Jesús subió a los cielos y mandó al Espíritu Santo, ¿cómo cambió Pedro? Su transformación fue totalmente diferente. ¿Cómo cambió Pablo, Saulo y todos los apóstoles? Ya no fueron los mismos después de que Jesús mandó el Espíritu, se derramó el Espíritu. O sea, nosotros tenemos esa gran ventaja que Jesús nos dio. O sea, Jesús no nomás vino a pagar nuestros pecados, sino que a darnos las armas para vencer. ¿Sí? Y cuando Jehová lo sacó del desierto, de Egipto, para cruzar el mar, y Jehová les dice, vosotros, en Éxodo 19:4 hay una frase, dice, vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. O sea, se refiere que no se tuvieron que mojar, ¿no? Que los trajo como alas de águila, o sea, sobre alas de águila, o sea, y los traje hacia mí. O sea, ese deseo de Dios de tenernos cercas, de tener cercas a su pueblo. Y ese es el deseo que tiene Dios, de tenerte a ti cercas, que conozcas su corazón, su amor, su ternura. Él te desea cuidarte, protegerte,
Y te puedo asegurar que encontrarías muchísimas anécdotas de cómo Dios te anhela, ¿sí? Ese anhelo de Dios por hacerte bien, por ese anhelo de Dios de bendecirte. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el pecado, hermanos, cuando nosotros hacemos las cosas a nuestro modo, por ejemplo, hemos visto a David hizo grandes cosas, ¿verdad? Y también pecó, se alejó un poquitito de Dios en cierto momento y no cometió un pecado, sino varios al mismo tiempo. Y las consecuencias fueron terribles. Nadie quería las consecuencias. Pero ¿cómo David conocía a Dios tanto? Que cuando iba a morir su hijo, el que tuvo con la mujer, de la cual no debió haberse metido primero, él lloraba, clamaba a Dios, se desesperaba, sufría, porque no quería que su hijo muriera, porque sabía que eran consecuencias de su pecado. Y sin embargo, el niño muere porque era consecuencia. Y todos tenían miedo de decirle: oye, David, ya murió tu hijo. Porque si estando vivo ha estado así, cuando se entere que se murió, pues se va a caer para abajo David. Sin embargo, David, cuando se entera que su hijo ha muerto, lo que hizo fue adorar a Dios. Porque Dios es de una sola palabra y Dios es justo. ¿Sí? Y esas consecuencias Dios no las quiere para ti y para mí. David, un hombre conforme a su corazón. Y tú puedes leer maravillas y todo lo bueno, porque Dios siempre cumple su palabra. Fíjense, ¿cuándo se dice la palabra que desechó a Saúl? Mucho antes lo desechó, pero no lo quitó del reino, ¿verdad? Él lo puso y ahí se quedó. Ya estaba desechado, ya no estaba en agrado, ya no era de agrado a Dios, pero Dios le dio un lugar y lo dejó en ese lugar. ¿Sí? Y David había sido ungido y tuvo que pasar muchas pruebas, muchas cosas. Pasó muchas victorias, porque fueron guerras y victorias de David para llegar a ser rey. Sin embargo, a pesar de que era un hombre conforme al corazón de Dios, tuvo que pagar consecuencias de su pecado. Y nosotros también pagaremos las consecuencias. Pero Dios no quiere eso de ti ni de mí. Dios quiere que nosotros nos conozcamos. Y que nos conozcamos y no nomás que tú te conozcas. Porque Dios te conoce. Y Dios te va a revelar, como me lo ha revelado también a mí, todas mis debilidades, mis fallas, mis faltas y todo, pero al mismo tiempo te muestra la salida, te enseña. Y ¿saben para qué quiere que tú te conozcas y sepas de dónde, de qué pie cojeas? Y para trabajar en eso. ¿Sí? Porque ya no puedo, ay, es que yo soy así, es que así me enseñaron, es que así me criaron. Eso no te va a ayudar en nada. En Efesios 1, del 15 al 18, ahí está. Por esta causa dice, Efesios 1, del 15 al 18, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro
Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. O sea, ¿de quién tenemos que nos dé el Señor espíritu? Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Sí, lo que nos dé, les revele en el conocimiento, nos dé revelación en el conocimiento de Él. Como nosotros vayamos conociendo a Dios, cuando nosotros vamos conociendo a Jesús, cuando nosotros vamos entendiendo, poniéndonos en el sentimiento de Dios, porque sí, Dios siente, ¿sí? Dios es amor, y el amor es un sentimiento, ¿verdad? No, es como nosotros vamos a poder crecer espiritualmente y también fortalecernos. O sea, en la debilidad viene nuestra fortaleza. ¿Ok? Dice en Santiago 4:5: ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? ¿Nos anhela Dios, sí o no? Nos anhela, y es su pueblo que tanto amó. Lo pongo de ejemplo porque nosotros somos ese reflejo. Es más, ayer que yo y antier que estaba yo leyendo Jeremías, yo dije, esto está pasando ahorita mismo. ¿Vieron los temblores que hubo el 12 de diciembre? ¿Sí se enteraron? ¿Ustedes creen que Dios estaba contento? No, Dios no puede estar contento porque no le estén dando la gloria a otro que no sea Él, porque el único creador de todo es Dios. De todo lo bueno, todo lo que hay, todo es gracias a Dios. Incluso en las pruebas, porque Dios no va a permitir que nada pase en tu vida si no es porque Él lo permita. Solamente cuando Él lo permite puede suceder y va a ser por algo. Y volviendo a Adán, yo siempre vuelvo. Volviendo a Adán, ¿se acuerdan qué pasó cuando Adán y Eva comieron el fruto? Dice, ¿sí se acuerdan qué pasó? Inmediatamente. Dice, bueno, comieron el fruto y de repente se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿sí o no? Y se avergonzaron. El pecado trae vergüenza. Soy una alabanza que me gusta, eso de que sanas mis heridas y cubres mi vergüenza. Dice, bueno, Génesis 3 del 8 al 9 me llama la atención mucho esto. Bueno, me llama más la atención el versículo 9 de todo esa parte de Génesis 3. Pero vamos a leer del 8 y el 9. Dice, Génesis 3 dice 8 y 9. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Piensa por un momento, ¿cómo se imaginan que Dios dijo, ¿dónde estás tú? ¿Acaso alguien puede esconderse de Dios? ¿Dónde estás tú? Yo pienso, en ese momento pienso como Dios vio como su creación, Adán y Eva, se estaban separando de Él y se estaban escondiendo de su presencia. ¿Dónde estás tú? ¿Creen que estaba enojado? Estaba dolido. Había hecho a Adán
estuviera con él, para que su esposa estuviera con él y luego iban a tener hijos y todos ellos iban a tener su comunión estrecha con Dios. Y yo pienso, lo triste que ha de haber sido para Dios darse cuenta que ya estaban separados de Él y decir, ¿dónde estás tú? Y yo te pregunto, ¿dónde estás tú? ¿Tu corazón dónde está? ¿Está con Dios? Cuando estés a punto de hacer algo que sabes que a Dios, que te puedes separar de Dios, piensa que ahí está Dios contigo y que no te puedes esconder. Y piensa cómo su corazón se duele y te dirá, ¿dónde estás tú? ¿Ya no quieres estar conmigo? Mira todo lo que hice para ti. Te puse los animalitos, te puse árboles, te puse un paraíso hermoso. ¿Por qué ya no quieres nada conmigo? Y cuando pienso en eso, creo, no sé si a ti te pasa lo mismo que a mí. A mí me gustaría que te pasara lo mismo, sentir esa sensibilidad, meterte a conocer el corazón de Dios, porque conocerlo a Él y saber que Él te conoce y que a pesar de todo lo que tus decisiones malas o buenas, o por todo lo que tú has vivido, Él te ama y que Él nunca te va a rechazar, que desea estar contigo, que desea bendecirte y que no importa lo que el mundo diga de ti, para Él eres especial. En Isaías 41:13 dice algo hermoso. Dice, porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, yo te ayudo. Y porque toda la Biblia habla del rechazo de su pueblo y del hombre hacia Dios y de la bondad y la misericordia de Dios y el amor y el deseo de hacernos bien. Y porque Dios hizo un pacto alguna vez y dijo, yo no me volveré atrás de hacerte mal, y el que rompió el pacto fue el pueblo, porque se crearon ídolos. ¿Cuál es tu valor? Yo pregunto, ¿cuánto vales para el mundo? ¿Qué dicen de ti en el mundo? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale un ser humano en esta tierra? Cuando los niños son abortados, no vale nada una vida para el mundo, ¿sí o no? Y yo quiero que veas a Dios como un padre, porque primero que tú no olvides que Él es tu padre, pero velo como el padre que tú no conoces, porque todos conocemos un padre. Yo tuve un padre que era bien mujeriego y negocios, y era un padre ausente. Con dinero sí, me llevaba de viaje, me ponía un chofer y me mandaba de viaje,
pero era ausente. Y entonces hay otros que tienen unos padres muy cariñosos, a lo mejor otros tienen padres regañones o insoportables, y muchas veces o completamente se olvidaron de ellos. O sea, hay mucha madre soltera, ¿sí o no? Pero Dios no es así. Dios no es ese padre ausente. No va a ser igual Dios no es igual al padre que tú tienes en la tierra. No se parece a ese ni al padre del vecino. Dios es un padre que siempre va a estar presente, que siempre te va a estar escuchando. Un padre que siempre te va a amar. Tienes que ver que ese Dios Todopoderoso es tu Padre, pero no es cualquier Padre. Y para que tú conozcas a tu Padre, pues tienes que leer la palabra, escuchar la palabra, meditar la palabra, y empiezas a conocer el corazón de ese Padre que tú tienes, que te acabo de describir en cierto poquito. Esto no es nada, ¿verdad? Porque incluso dice que aunque tu madre, mi padre ¿verdad? Él siempre va a estar contigo, ¿verdad? Bueno, aquí tú a lo mejor, algunos digan, mira, ese es el borracho, ese es el ladrón, ese es el mitotero, la mitotera, el adúltero, y no te ponen un apelativo, no vales nada, aquí muchas veces valen más las cosas que las personas, ¿sí o no? Pero para Dios tienes un valor incomparable. Porque para el hombre, bueno, en Lucas 3:16, y nosotros vemos cómo define el hombre al hombre, cómo piensa el hombre. Dice, entonces les dijo, vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Sí? O sea, para Dios, pues nosotros le damos valor, puede valer más a lo mejor una pelota de béisbol, depende de quién sea, ¿no? O el vestido de alguna artista famosa, o los boletos para entrar al evento, o un anillo, ¿sí? Que una persona, porque hay quien mata por un celular, ¿sí o no? ¿Cuánto crees que alguien pagaría por ti? Bueno, te pueden secuestrar y pueden pedir millones por ti, ¿sí o no? O secuestran a alguien. Pero cuando dice en la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ustedes creen que Dios hace negocios malos? ¿Sí? Si Dios da lo más amado para Él, por ti, o sea que Él te está diciendo cuánto vales. Dio la vida de su Hijo, su propia vida, por ti. Porque para Él tú vales, a eso vales tú. Dios te ha dado un valor enorme. Ya vamos a terminar. Ahora no me traje ni sé qué razón. La jornada de las 9. Primera de Corintios 6:20.
porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues al Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio que pagó? Pues ya lo oímos, Jesús, ¿sí? Dio su vida por nosotros, porque palabra verdadera y digna de ser conocida por todos, que Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y así es. Yo no dejaría, yo digo, ¿cómo Jesús? Bueno, este versículo me lo recordé ahorita, no lo había preguntado, pero yo me pregunto, yo dejaría, Jesús cómo dejó su reino, donde era alabado por ángeles y adorado, para venir aquí al mundo. Y no vino de vacaciones. Vino para salvarnos, para volvernos a reconciliar. Porque cuando a Jehová se presentó en el huerto y vio que estaban escondidos y le dijo a Adán y a Eva, Adán, ¿dónde estás tú? En ese momento empezó a airear el plan para que nosotros volviéramos a estar con Él. Y aunque le costara lo que le costara, porque para Él somos invaluables. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Y podemos pasarnos horas y horas y horas hablando sobre este tema y encontraremos y recorreremos toda la Biblia y encontraremos en cada hojita de otro pueblo. Además, a lo apostaría que cada vuelta que yo le diera encontraré algo que hable sobre esto. ¿Verdad? Vamos a leer por último, para que terminemos esto. En San Juan 17, casi quisiera que lo buscara. San Juan 17, vamos a leer del 22 al 24. Cuando lean la palabra de Dios, no la lean como leer cualquier cosa, leanla como meditándola, siéntanla en su corazón. Cuando yo leo un libro, a mí me gusta ver, sientan esas emociones, el dolor, el corazón de Dios, el corazón de ese hombre, y empezaremos a conocer realmente la voluntad de Dios. San Juan 17, del 22 al 24. Dice, la gloria que me diste, lo dijo Jesús, Jesús, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Dios ama a su Hijo, te ama, sí, pero dice, yo quiero que estén conmigo, ¿sí o no? Y cada frase, cada sentimiento, y vemos y leemos la Biblia y tocamos mucho del Antiguo Testamento. Yo conocí a Cristo a través del Antiguo Testamento, porque yo empecé a leer de Génesis hasta Apocalipsis, ¿no? Y yo conocí a Jesús en el Antiguo Testamento.
cuando llegué al Nuevo Testamento, Dios santo, fue algo extraordinario. Muchos de ustedes han empezado primero con el Nuevo Testamento y sé que pueden aventajarme mucho, pero pónganse de pie. Esto es la palabra de Dios. Señor, te doy gracias, Padre Santo, bendito Dios, por abrirnos tu corazón, porque tú nos has amado, Señor, más que todo, nada, Señor. Lo hiciste todo para nosotros, Señor, y podemos irnos a Hebreos y lloraríamos todos, porque la verdad es que tú sabes, Señor, que con los primeros 7 versículos de Hebreos yo tendría para dolerme delante de ti, Señor. Pero yo quiero, Señor, pedirte, Señor, que esta palabra, estas frases, estos versículos, estos hechos, Señor, penetren en lo más profundo del corazón de todos mis hermanos, Señor. Te doy gracias, Señor, por ese amor que has puesto en cada uno de nosotros, Padre. Te doy gracias, bendito Dios Todopoderoso. Que seas tú, Señor, siempre, Señor, con esa misericordia para con cada uno de nosotros, Señor. Te doy gracias por la sangre preciosa de tu Hijo. Te doy gracias, Señor, mi Dios, por todos los seres de la Biblia, Señor, las cuales nos han dado testimonio, Señor, de lo grandioso que has sido siempre, Padre. Te doy gracias, Señor, por el Espíritu Santo que mora hoy en nosotros, bendito Dios, el cual nos guía. Gracias por esta palabra, Señor. Bendito Dios, sé tu bendiciendo a cada uno de mis hermanos, Señor. Que todos ellos, Señor mi Dios, hoy lleguen diferentes a su casa, Señor. Puedan abrazar a su familia, abrazar todo lo que tú les has dado, Padre Santo. Gracias, Padre, que sea tu paz sobre todos y cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gracias por nosotros, Señor. Eres bueno, eres fiel. Recibe nuestra oración, Príncipe de Paz. Gracias por tu hermosa palabra. Lo único que tú buscas es bendecirnos. Lo único que tú quieres es que estemos con nosotros en aquel día. Ayúdanos, Padre, ayúdanos. Sabemos, Señor, que todos los que creemos en tu nombre, Señor, dice tu palabra, somos salvos. Pero no solamente es saber que eres Dios, sino que, Señor, eres el que conoce la intención del corazón. Ayúdanos a ser perfectos, así como tú nos mandas, Padre, que alcancemos la estatura del varón perfecto, que eres tú, Jesús. Aquí está nuestro corazón, tú eres Dios, ve a tu iglesia, Padre. Tú eres el que perdona pecados, el que restaura, el que sana en este momento. Tú miras el interior de tus hijos, sana sus corazones, sana sus cuerpos, sana sus mentes, restaura, pero sobre todo salva, Señor, a todos tus pequeños. En el poderoso nombre de Jesús, gracias, Padre, te bendecimos. Tú eres todopoderoso. ¡Es el Santo! Señor.
darnos, gracias por enseñarnos, gracias por cuidarnos, gracias por guiarnos siempre a toda verdad. En el nombre de Jesús, Señor, vamos a casa, dormimos, descansamos bien, pues tú sustentas nuestros sueños. Santo, glorioso. Aquí está nuestra mente y nuestro corazón, y con gozo y con alegría queremos darte nuestro diezmo, nuestra ofrenda, nuestra primicia. Recibe, Señor, esta ofrenda, este diezmo y esta primicia. Lo hemos recibido de tu mano, te damos en tu mano. Prospera el trabajo, prospera las vidas, prospera en todas las áreas de tus hijos. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. 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 Dios les bendiga, mis amados hermanos. Si vamos a diezmar, vamos a ofrendar, hagámoslo con gozo de corazón. Nos vemos el día domingo a las 10 de la mañana. Dios con todos ustedes. Bendito sea Dios.